Me tienes harta, maldita sea. O tu padre o yo. El grito de Amola rebotó en las paredes del pasillo, agudo y lacerante, seguido inmediatamente por el sonido seco y violento de una maleta siendo arrojada contra el suelo de madera. El estruendo hizo que el polvo flotara en el haz de luz de la tarde, pero lo que realmente me dolió no fue el ruido, sino la mirada en sus ojos. No había amor, ni siquiera compasión, solo un desprecio frío, calculador, como si yo fuera una plaga que necesitaba exterminar. Sentí el ardor en la boca del estómago, esa mezcla de bilis y pánico que te sube cuando sabes que tu vida está a punto de colapsar, pero me mantuve firme, apretando los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos, respirando el aire cargado de tensión y del perfume floral de ella que ahora me revolvía las tripas. Mi padre, el hombre que me había criado con aserrín en las manos y una ética de trabajo inquebrantable, se estaba muriendo en la habitación de invitados, conectado a máquinas, con los riñones fallando y la vida escapándosele, y mi esposa, la mujer a la que le juré amor eterno, me estaba dando el ultimátum más cruel de la historia. Amelie, es mi padre, le dije, y mi voz salió ronca, temblando no por miedo, sino por una furia contenida que apenas podía controlar. Se está muriendo. ¿Cómo puede ser tan insensible? ¿Esperas que simplemente lo tire a la calle? Ella cruzó los brazos y soltó una risa que me heló la sangre, una risa carente de humor. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal, y me escupió las palabras en la cara. Él ya te desheredó, Matthew. ¿Recuerdas? Hace años que te sacó del testamento porque el niño prodigio quería ser ingeniero de software y no carpintero. ¿Por qué te estás matando, perdiendo tus miércoles y tus sábados, arruinando nuestra vida social y descuidando a tus hijos por un viejo que no te va a dejar ni un centavo? La miré, incrédulo. Todo se reducía a eso para ella. Dinero. Estatus. Tiempo libre para sus branches con amigas. No entendía el honor, no entendía la lealtad. Respiré hondo, sintiendo como mi corazón martilleaba contra mis costillas, y respondí con una calma que no sentía. Si crees que hago esto por dinero, no me conoces en absoluto. Elijo a mi padre. La bofetada emocional fue peor que la física. Ella no dijo nada más. Simplemente giró sobre sus talones, subió las escaleras como un huracán y empezó a sacar a Noah y a Chloe de sus habitaciones. Los niños lloraban, confundidos, arrastrando sus juguetes mientras ella los empujaba hacia la salida sin dejarme despedirme, gritando que yo había destruido la familia por mi estúpido orgullo. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio que inundó la casa fue sepulcral. Me quedé solo. Solo con el zumbido de la máquina de diálisis en la otra habitación y el peso aplastante de saber que mi matrimonio de 9 años se había esfumado. Los meses siguientes fueron un infierno borroso. Me convertí en una máquina. Trabajaba, cuidaba a papá, limpiaba, dormía 3 horas, repetía. Amelie bloqueó mis llamadas, envenenó a mis hijos diciéndoles que yo ya no los quería y me envió los papeles del divorcio. Los firmé sin leerlos. No tenía energía para pelear. Mi padre falleció una mañana de martes, tranquilo, sosteniendo mi mano, diciéndome que yo era su mayor orgullo. Fue devastador, pero sentí una paz extraña. Cumplí. No lo abandoné. Pero entonces, llegó la lectura del testamento. Yo estaba sentado en esa oficina de abogados con olor a caoba y cuero viejo, esperando firmar los papeles para traspasar el negocio de carpintería a la caridad, tal como mi padre había amenazado años atrás. Estaban los representantes de la ONG, sonriendo, listos para recibir su donación. El abogado, el viejo señor Henderson, se aclaró la garganta, me miró por encima de sus gafas y abrió el sobre lacrado. Matthew, dijo Henderson, con una sonrisa astuta en la comisura de los labios, tu padre hizo un cambio de última hora que creo que no esperas. Mi corazón se detuvo. Henderson leyó la cláusula. Mi padre no había donado nada. Me lo había dejado todo. Absolutamente todo. La casa, las cuentas de ahorro acumuladas durante 40 años de trabajo duro, y el negocio, que ahora valía millones gracias a unos contratos gubernamentales que él había cerrado en silencio antes de enfermar. Yo era millonario. Me quedé paralizado,
con las lágrimas corriendo por mi cara, no por el dinero, sino porque él nunca dejó de creer en mí. Y, como si tuviera un radar para el dinero, las hormigas olieron el azúcar. 2 días después, escuché un golpe en la puerta de mi casa. Al abrir, me encontré con la imagen más patética y predecible del mundo. Emily estaba allí, parada en el porche, con un vestido nuevo, sosteniendo un ramo de flores baratas y con los ojos llorosos, flanqueada por sus padres que me miraban con una simpatía falsa que daba náuseas. Matthew, su voz tembló, ensayada a la perfección. Nos enteramos de lo de tu padre. Oh, cariño, lo siento tanto. ¿Podemos entrar? Tenemos que hablar de nosotros. La miré. Miré sus zapatos caros, miré a sus padres codiciosos, y luego la miré a los ojos. Iba a destruir su mundo, y lo iba a disfrutar. ¿Nosotros? Repetí la palabra como si fuera un trozo de carne podrida en mi boca, saboreando el asco, dejando que la sílaba flotara en el aire denso de la tarde. No existe un nosotros, Emily. Ese nosotros murió el día que arrastraste a mis hijos fuera de esta casa porque el olor a enfermedad te molestaba demasiado. No me moví ni un milímetro del umbral. Mi cuerpo bloqueaba la entrada como una muralla de hormigón. Podía ver cómo la sonrisa ensayada de su madre se crispaba en las esquinas, ese tic nervioso que le daba cuando las cosas no salían según su guión manipulador. Emily parpadeó, sorprendida por mi frialdad, y sus lágrimas de cocodrilo se secaron instantáneamente, reemplazadas por esa chispa de pánico de quien ve que su plan maestro se desmorona antes de empezar. Matthew, por favor, no seas así, dijo ella, dando un paso adelante e intentando poner una mano sobre mi pecho. Sentí su tacto a través de mi camisa y tuve que reprimir el impulso físico de empujarla violentamente. Me limité a retroceder, dejándola con la mano en el aire, ridícula y vacía. Estaba confundida. Estaba asustada. La enfermedad de tu padre me trajo malos recuerdos, tú sabes lo sensible que soy. Me fui para protegerme, para proteger a los niños del ambiente tóxico de la muerte. Pero te amo. Siempre te he amado. Y ahora que él, bueno, ahora que ya no está, podemos volver a ser la familia que éramos. Mis padres dicen que es lo mejor para Noah y Choe. Sus padres asintieron detrás de ella como dos muñecos de resorte, murmurando así es, hijo, la familia es lo primero. La hipocresía era tan densa que casi podía masticarla. El calor de la ira me subió por el cuello, calentándome las orejas. Recordé las noches solitarias cambiando las sábanas de mi padre, limpiando sus vómitos, sosteniéndolo mientras lloraba de dolor, todo mientras ella estaba en fiestas, publicando fotos en Instagram con el hashtag #viviendo mi mejor vida. Recordé cómo le dijo a mi hijo de 8 años que yo era un perdedor que prefería a un viejo moribundo antes que a ellos. Solté una risa. Fue una risa oscura, gutural, que nació en lo más profundo de mi pecho. No era una risa de alegría, era el sonido de la incredulidad absoluta ante la audacia humana. ¿Te fuiste para protegerte? Pregunté, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. No, Emily. Te fuiste porque pensaste que el viejo carpintero no tenía nada que ofrecer. Te fuiste porque me diste un ultimátum y perdiste. Y ahora estás aquí, parada en mi puerta, no porque me ames, ni porque extrañes a mi padre, sino porque el abogado de mi padre te llamó o porque algún chisme llegó a tus oídos de que la cuenta bancaria del desheredado acaba de llenarse con 6 ceros. El rostro de Emily palideció. Fue un cambio sutil, como si le hubieran drenado la sangre de golpe. Sus ojos se desviaron hacia sus padres buscando ayuda, pero yo no le di tiempo a reaccionar. Si mi padre hubiera donado todo a la caridad como estaba planeado, ¿estarías aquí? La pregunta colgó en el aire como una guillotina. Claro que sí. Exclamó ella, demasiado rápido, demasiado agudo. ¿Cómo te atreves a pensar que soy tan superficial? Soy la madre de tus hijos. Eres la mujer que firmó el divorcio sin pedir la custodia porque los niños eran demasiado trabajo para una mujer soltera, le recordé, saboreando cada palabra. Firmaste, Emily. Renunciaste a ellos. Renunciaste a mí. Y ahora, tienes el descaro de venir con flores. Tomé el ramo de sus manos.
Ella pareció esperanzada por un microsegundo, pensando que lo aceptaba. Lo miré, olí las rosas baratas de gasolinera, y con un movimiento lento y deliberado, lo arrojé al cubo de basura que estaba junto a la entrada. El golpe sordo de las flores cayendo al fondo del contenedor fue el punto final de nuestra relación. Lárgate, dije, y empecé a cerrar la puerta. No puedes hacerme esto. Gritó, perdiendo la compostura, su máscara de esposa arrepentida cayendo para revelar a la arpía que realmente era. Metió el pie en la puerta para impedir que la cerrara. Tengo derechos. Voy a demandarte. Voy a quitarte hasta el último centavo de esa herencia y no vas a volver a ver a los niños nunca más. La miré a través de la rendija de la puerta, directamente a sus ojos inyectados en sangre por la furia. Inténtalo, dije con una calma helada. Mi abogado tiene copias de todos tus mensajes de texto, los testimonios de las enfermeras que te escucharon gritarme, y tu firma en los papeles donde renuncias a la custodia voluntariamente. Bienvenido al mundo real, Amelie. Aquí las acciones tienen consecuencias. Cerré la puerta con fuerza, empujando su pie fuera del camino. Escuché sus gritos ahogados y los golpes en la madera, pero ya no me importaba. Me di la vuelta y me apoyé contra la puerta cerrada, respirando el silencio de mi casa. Mi casa. La casa que mi padre construyó y que ahora era mi refugio. Sin embargo, la paz fue efímera. Amelie no era de las que se rendían cuando había dinero de por medio. La guerra apenas comenzaba. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego de ajedrez legal y emocional. Ella cumplió su amenaza. Recibí una notificación judicial apenas 3 días después de su visita. Solicitaba la custodia total de Noah y Chloe, alegando que yo era un padre inestable, obsesivo y que había sufrido un quiebre mental tras la muerte de mi padre que me hacía peligroso para los niños. Leer esas acusaciones en papel oficial fue como recibir puñaladas en el pecho. No por mí, sino por el daño que esto le haría a mis hijos. Noah, con sus 8 años, ya era lo suficientemente grande para entender que algo andaba muy mal. Chloe, con 5, solo sabía que mamá y papá estaban peleando. Un martes por la tarde, fui a recogerlos a la escuela. Cuando llegué, vi el coche de Amelie aparcado en doble fila. Ella estaba en la puerta, discutiendo a gritos con la directora. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia allí, ignorando las miradas de los otros padres. Soy su madre. Tengo derecho a llevármelos. Gritaba ella, agitando un papel que claramente no tenía validez legal. Señora, la custodia legal la tiene el padre, y no tengo ninguna orden que diga lo contrario, decía la directora, una mujer bajita pero de hierro, bloqueándole el paso. Cuando Noah me vio, corrió hacia mí y se aferró a mi pierna. Estaba llorando. Papá, mamá dice que nos va a llevar a Disneylandia pero yo no quiero ir, ella está gritando mucho, sollozó contra mi pantalón. Levanté a Chloe en mis brazos y puse una mano protectora sobre el hombro de Noah. Amelie se giró al vernos. Su cara estaba desfigurada por la rabia, el maquillaje corrido. Tú. Me señaló con un dedo acusador. Les has lavado el cerebro. Les has dicho que soy mala. Tú haces todo el trabajo sola, Amelie, le respondí, manteniendo la voz baja para no asustar más a los niños. Mírate. Estás montando un espectáculo en su escuela. ¿Crees que esto es amor? Esto es desesperación por control. Vete antes de que llame a la policía por acoso. Ella miró a su alrededor. Vio los teléfonos de otros padres grabándola. Vio el miedo genuino en la cara de Noah. Por un segundo, vi una grieta en su armadura, un momento de vergüenza real. Pero el orgullo pudo más. Se subió a su coche, quemando neumáticos al salir del estacionamiento. Esa noche, tuve que sentarme con mis hijos. Fue la conversación más difícil de mi vida. Les expliqué, sin mentir pero sin ser cruel, que mamá estaba pasando por un momento difícil y que tomaba malas decisiones. ¿Es porque somos ricos ahora?, preguntó Noah de repente. Me quedé helado. ¿El abuelo nos hizo ricos? Lo escuché de la abuela cuando habló por teléfono con mamá. Dijo que había que asegurar la bolsa.
Sentí una náusea profunda. Su propia madre y abuela estaban hablando de asegurar la bolsa frente a un niño de 8 años. Me arrodillé frente a él y lo miré a los ojos. El abuelo nos dejó lo que trabajó toda su vida para que estemos seguros, Noah. Pero el dinero no cambia quiénes somos. Y definitivamente no cambia cuánto los amo. Mamá está confundida sobre lo que es importante. El juicio final llegó 4 meses después. Fueron meses de deposiciones, de reunir pruebas, de gastar una pequeña fortuna en el mejor abogado de familia del estado. Dinero bien gastado. El día de la audiencia, Emily llegó vestida de madre devota, con colores pastel y una actitud sumisa. Su abogado intentó pintar una imagen de mí como un hombre amargado que usaba la herencia para alienar a la madre. Pero entonces, mi abogado, Mark, un tiburón con traje de 3 piezas, se levantó. Su señoría, dijo Mark, me gustaría presentar la prueba C. Era una grabación de seguridad de la cámara del timbre de mi puerta. La grabación de aquel día en que ella vino con las flores. El audio era cristalino. Se escuchaba su confesión de que pensaba que el abuelo lo había donado todo. Se escuchaba cómo me amenazaba con quitarme a los niños solo para hacerme daño. Y, lo más condenatorio, se escuchaban mensajes de voz que ella le había enviado a una amiga, recuperados legalmente, donde decía textualmente, no soporto a esos mocosos, pero si tengo que aguantarlos para conseguir la pensión de ese idiota de Matthew, lo haré. El silencio en la sala fue absoluto. El juez, un hombre mayor que probablemente había visto de todo, se quitó las gafas y miró a Emily con un desprecio apenas disimulado. Ella estaba roja, hundida en su silla, incapaz de mirar a nadie. El veredicto fue rápido y brutal. Custodia total para mí. Visitas supervisadas para ella, una vez al mes, condicionadas a terapia psicológica obligatoria. Ni un centavo de la herencia, ya que los bienes heredados no entraban en la división matrimonial y teníamos separación de bienes previa que ella había insistido en firmar al principio de nuestro matrimonio porque, irónicamente, ella ganaba más que yo en ese entonces. Al salir del tribunal, ella intentó acercarse una última vez. No había cámaras, no había jueces. Solo nosotros en el pasillo frío. Matthew, su voz estaba rota. Ya no había ira, solo derrota. ¿De verdad vas a dejarme así? Sin nada. Me detuve. Pensé en mi padre. Pensé en sus manos callosas, en cómo construyó su imperio tabla por tabla, en cómo murió sabiendo que su hijo lo amaba por quien era, no por lo que tenía. No te dejo sin nada, Emily, le dije, mirándola por última vez con una indiferencia que me sorprendió a mí mismo. Tienes exactamente lo que sembraste. Tienes tu libertad. Tienes tus fines de semana libres. Tienes tu vida sin cargas. Disfrútala. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, donde el sol brillaba con fuerza. La vida después de la tormenta fue, tranquila. Retomé el negocio de mi padre. Al principio fue aterrador. Yo era un ingeniero de software, no sabía nada de madera ni de gestión de obras. Pero contraté a los antiguos capataces de mi padre, hombres leales que lloraron en su funeral, y aprendí. Aprendí a respetar el oficio. Descubrí que había algo increíblemente sanador en el olor a pino recién cortado y en ver cómo algo tangible se construía con tus propias manos. Noah empezó a venir al taller después de la escuela. Le hice un pequeño banco de trabajo a su altura. Verlo lijar un trozo de madera con la lengua afuera, concentrado, me recordaba tanto a mi padre que a veces tenía que salir a tomar aire para no romper a llorar. Chloe, por su parte, se convirtió en la reina de la oficina, dibujando en los planos viejos y siendo mimada por las secretarias. Un año después de todo el calvario, llevé a los niños a las Bahamas, ese viaje que siempre prometí y nunca pude pagar. Estábamos en la playa, construyendo un castillo de arena, con técnicas estructurales que Noah insistía en que eran necesarias, cuando mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de Emily. No lo abrí. Miré a mis hijos riendo bajo el sol, con la piel bronceada y los ojos brillantes de felicidad genuina. No había gritos. No había tensión. No había nadie diciéndonos que no éramos suficientes. Seleccioné el correo,
le di a eliminar y luego bloqueé el remitente. Me metí al mar con ellos, dejando que el agua salada limpiara los últimos restos del pasado. Mi padre tenía razón. Al final, la verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria, aunque ayudaba bastante. La verdadera riqueza era tener la conciencia tranquila y saber que, cuando las cosas se pusieron difíciles, yo no huí. Yo me quedé. Y esa lealtad, ese amor, era la herencia más grande que podía dejarles a mis hijos. Y Emily, bueno, Emily ahora es solo una historia de advertencia, un fantasma del pasado que nos recordó que el amor verdadero no tiene precio, y que la traición siempre, siempre, pasa factura.